Sean bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de la sabiduría espiritual y vamos a ir a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículo 2 en adelante. Capítulo 1, versículo 2 en adelante. El título que tiene esta Biblia dice: la sabiduría que viene de Dios. En otra dice: la sabiduría que proviene de Dios. En otra dice: la sabiduría espiritual que supera cualquier situación. Otra dice: la verdadera sabiduría. Eso nos muestra que si la sabiduría que viene de Dios, nos muestra que hay otra clase de sabiduría. Que hay dos clases de sabiduría. La sabiduría humana, la que el hombre pretende ejecutar, pero también está la sabiduría que viene de Dios, que es la sabiduría espiritual. ¿Qué es la sabiduría espiritual? Es saber tomar las decisiones correctas en medio de lo que nosotros vivimos y conocemos. Y es tomar las decisiones que el Espíritu Santo nos revela, que el Espíritu Santo nos muestra, que el Espíritu Santo pone en el corazón suyo y mío. Y dice la palabra del Señor en el versículo 2, hermanos míos, y está hablando el apóstol Santiago y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo, inconstante en todos sus caminos es. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitarán en todas sus cosas que hagan. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Amén y amén. Si vamos a hablar de la sabiduría espiritual, entonces, y más cuando estamos en diversas pruebas, la Biblia nos da aquí varias cosas
para poder ejecutar esa sabiduría espiritual. Y lo primero que el Señor dice es, si usted quiere tener esa sabiduría espiritual, tiene que aprender a alegrarse en medio de las dificultades y de las pruebas. Eso es lo primero que dice aquí, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la sabiduría proviene de Dios. Y el gozo lo pone Dios en el corazón del hombre. Mire, en estos días hemos tenido muchas noticias de gente que entra en estrés, que han tenido que llevarlos a los psiquiatras, que los han hospitalizado, gente que dice, me voy porque es que estoy tan estresado, me voy a dar una salida, voy a ir a visitar a este o al otro, porque es que ya no aguanto más. Pero seguramente a usted y a mí también hemos sentido cansancio. Quizá también hemos sentido fatiga en medio de esta prueba y dificultad que tenemos todos. Pero hay algo maravilloso que nos ha mantenido, y es el gozo del Señor en nuestro corazón. Por eso, estas pruebas, estas dificultades, solo podemos darle gloria a Dios, porque hemos visto su misericordia desde que abrimos nuestros ojos hasta que nos vamos y nos acostamos. Podemos ver que aunque estemos en pruebas y en dificultades, hasta aquí Él nos ha guardado. Que usted y yo tenemos el privilegio de comer, de dormir, de vestir. Que usted y yo tenemos el privilegio de buscarle en la madrugada. Que usted y yo tenemos el privilegio de estar en esta hora en el culto. Pero ese no es el común denominador de la gente. La gente está cansada, está fatigada y quieren hacer las cosas según su sabiduría y su conocimiento. Pero nosotros aplicamos la sabiduría espiritual. ¿Y cuál es la sabiduría espiritual? Dice la palabra en el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Ahí está. La sabiduría espiritual es la que hace que el hombre sea perfecto y cabal. Cabal es una persona que tiene sus 5 sentidos y que tiene puestos los pies sobre la tierra. Porque usted y yo estamos en esta tierra. Usted y yo vivimos en este mundo. Vivimos en este país llamado Colombia, el más hermoso y maravilloso del mundo, digo yo. Vivimos en esta ciudad de Funza, de Mosquera, de donde usted esté en este momento. Dios nos ha permitido vivir ahí. Y tenemos los 5 sentidos bien puestecitos. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa es la sabiduría espiritual. Entender los tiempos y las sazones de Dios. Esa es la sabiduría que Dios quiere que usted y yo adquiramos en esta noche. Y ahorita más que nada necesitamos tener todavía más, ser más sabios y prudentes, como dice la palabra. Porque dieron apertura. Y se abrió todo el comercio y salió la gente y corrió la gente y se está amontonando y cada uno va a ser responsable. Pero ellos salen con un desenfreno, con un afán, y usted y yo tenemos que hacer la diferencia. Si vamos a hacerlo, si vamos a salir, si vamos a estar en un lugar o en el otro, seamos prudentes. Dios nos llama a aplicar la sabiduría espiritual. ¿Y cómo se adquiere la prudencia? Cuando clamamos a Dios. Mire lo que dice, que tenemos que llevar nuestras necesidades en oración a Dios. El versículo 5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche. Dios no nos va a reprochar. Dios no nos va a hacer a un lado.
Dios siempre está y estará al lado de nosotros esperando que nosotros clamemos a Él. Él nos quiere ayudar en esta crisis. Él nos quiere dar sabiduría en este momento. Él quiere que usted y yo entremos en razón y que hayamos aprendido la tarea durante todo este tiempo que estuvimos en esta pandemia. Eso me hace recordar la historia de un joven que estaba cansado en su casa. Su papá había determinado tareas para cada uno de los hijos. Y a un hijo le dijo, bueno, su tarea es cortar la leña todos los días. A otro su tarea es llevarle la lavaza a los marranos. A otro su tarea es sacar a los animales a pastear. Y a cada uno le dio una tarea. Pero el que rajaba la leña estaba ya desesperado, angustiado, decía yo ya no quiero hacerlo, y de un día a otro se le reveló al padre. Y le dijo, papá, yo ya estoy cansado, yo ya no estoy. Le dijo, bueno, hijo, si tú no puedes hacerlo, tú no puedes estar aquí. Mientras que usted no se someta, usted no puede vivir bajo este techo. Y como todo joven rebelde, salió y se fue de su casa a aventurar. Él pensaba que podía coger el mundo con dos manos, pero le fue tan mal que él regresó y buscó el consejo de la mamá. Y le dijo, mamá, ayúdeme para que mi papá me vuelva a recibir, por favor. Mamá, ayúdeme, convence a mi papá para que hable conmigo de nuevo. Y la mamá porfió por un lado, por otro, y logró que el papá lo atendiera. Y el muchacho vino y le dice al papá, papá, listo, perdóneme, yo ya reaccioné, yo entiendo que te fallé, perdóneme, yo necesito regresar a la casa. Y la respuesta del papá fue, claro que sí, mijo, no hay ningún problema. Allá afuera lo está esperando la leña. ¿Qué pasó? Él pensaba que al regresar de la casa le iban a cambiar el trabajo y que le iban a cambiar las cosas que ya estaban estipuladas. Le faltó sabiduría y conocimiento para tomar las decisiones. Y tomó unas decisiones equivocadas. Y el padre con mucho amor lo recibió, pero le dijo, allá está la leña. O sea, si quiere volver a pertenecer, usted cumple las normas de la casa y las tareas de la casa. Y le tocó regresar a cortar la leña, porque eso es lo que hace un padre. Tiene que enseñarle a los hijos a veces de una forma que ellos no esperan. Y así es nuestro Dios. Nuestro Dios permite que usted y yo pasemos por diversas pruebas. Pero dice la palabra de Dios, dice que Él no prueba a nadie, sino que uno es probado por su propio ¿qué? Concupiscencia, por el propio pecado, por lo que hay en el corazón, por lo que hay en la mente, por las ambiciones, por muchas cosas. Y el Padre está listo ahí. Pero el día en que usted y yo decidimos apartarnos de Dios o no hacer las cosas de Dios, Dios no nos va a echar. Él nos dejará hacer nuestra voluntad. Pero estará presto para cuando usted y yo queramos regresar. Pero lo primero que nos va a decir el Señor, claro, yo los perdono, pero allí está la leña. Eso significa sometimiento. La sabiduría espiritual viene cuando aprendemos a someternos los unos a los otros. Pueda ser, mi amado y mi amada, que usted haga las cosas mejor que el otro, que sepa mucho más que los demás. Pero Dios nos ha llamado a someternos a los unos y a los otros.
Eso es sabiduría espiritual. Y por eso el Señor dice que, número 1, que tenemos que alegrarnos en las pruebas. Número 2, que tenemos que perseverar pacientemente en las pruebas. Porque mientras que estemos aquí vamos a tener pruebas. Y tenemos que ser constantes en medio de esa prueba. Tenemos que saber que nuestro Padre Celestial estará ahí siempre para ayudarnos y socorrernos. Número 3, dice que tenemos que llevar nuestras necesidades en oración a Dios, según el versículo 5. Y número 5 dice que tenemos que confiar en el Señor y orar como niños. El versículo 6 dice, pero pida con fe no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces nosotros tenemos que confiar y clamar a Dios y creer como los niños. Los niños nos enseñan a nosotros lo que es fe. Un niño es muy crédulo. Por ende le cree a su papá, le cree a su mamá, le cree a los mayores. Y él no tiene esa malicia de si será o no será. Si a él le dicen que es rojo, pues bueno, él cree que es rojo. Y Dios dice en su palabra que usted y yo debemos confiar y clamar a Dios y creer que cuando yo clamo a Dios, número 1, Dios está ahí, y número 2, que Él me va a contestar. Nosotros tenemos que ser como esos niños y ser crédulos. Nosotros no podemos estar creyendo que hoy sí creo y mañana no, porque venimos a ser como las olas del mar, dice la palabra. Número 6, dice que debemos gloriarnos en la humildad de nuestra dignidad. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia nos enseña y dice que si alguno es humilde, se puede gloriar en el Señor. Pero que si alguno es altivo, en su humillación, porque él pasará como la flor del campo, de la hierba. Se marchita. Y Dios es especial en avergonzar al altivo, al orgulloso, al que no es capaz de someterse, al que se cree que sin él no se puede hacer las cosas. Mi amado y mi amada, pruebas y dificultades tenemos todos. Pero ¿cuánta sabiduría nos falta a nosotros? Y por eso el consejo del apóstol Santiago es, si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios. Y Dios nos va a dar esa sabiduría espiritual de tomar las decisiones correctas, de hablar lo correcto, de pensar lo correcto. Por eso es que nosotros debemos gloriarnos, pero en el Señor. También, número 7, hay que leer, oír y practicar la palabra, según el versículo 22 del capítulo que estamos leyendo. Hay que leer, hay que oír y hay que practicar. No tenemos que ser oidores olvidadizos. Y si hoy Dios dice que la sabiduría proviene de Él, y si hoy Dios dice que la sabiduría espiritual supera cualquier dificultad, tenemos que ponerla en práctica. Y si es que no tenemos esa sabiduría de cómo tomar esas decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios, entonces para eso estamos, para pedirle al Señor que nos dé de su sabiduría, de su conocimiento, que nos enseñe a tomar buenas decisiones en medio de todas las cosas
que están alrededor de nosotros y que quizás todas son negativas. Tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Mi amado, cuídese, cuide su familia, cuide sus hijos. Por más libertad que nos den, sabemos que tenemos que estar pendientes de los nuestros. Haga las cosas correctas según el Espíritu Santo le indique que haga. Y para eso necesitamos de la sabiduría de Dios. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos servir a Dios en forma correcta. En forma correcta. El versículo 27 de ese capítulo 1, mire lo que dice. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos, a las viudas, en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Tenemos que servirle a Dios y tenemos que servirle a Él de una forma correcta. Y a Dios se le sirve en santidad. A Dios se le sirve con todo el corazón. A Dios se le sirve sin ser una persona de doble ánimo, que hoy sí y mañana no. Porque al fin y al cabo el que nos llamó al servicio fue Dios, no su pastor, no su líder. Es Dios quien lo llamó para ministrar al Señor, para adorar al Señor. Es Dios quien lo llamó para que fuera un predicador. Fue Dios quien lo llamó para danzar, para cantar, para tocar. Es Dios quien lo llamó para interceder. Y a Él, usted y yo le tenemos que responder. A Él le tenemos que responder. No hay otra manera. Y dice la palabra de Dios que tenemos unas promesas. Y una de las promesas es que vamos a heredar y somos coherederos del reino de los cielos. Sirvámosle a Dios con integridad, porque Él sabe pagar como Él es. Y Él lo hace perfectamente en medio de toda la tribulación y la angustia. Él nos ayuda a nosotros. Por eso tenemos que ser hacedores de esa palabra. Tenemos que escudriñar esa palabra y vivir la palabra. Si usted piensa que ser cristiano es muy fácil, está equivocado. Ser cristiano cuesta. Y seguramente usted lo ha experimentado. Pero es que el reino de los cielos es para los valientes. Es para los que terminamos la carrera, no para los que comienzan. Porque muchos se quedan por el camino. Y usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, mi hermano, pidamos, escúcheme, pidamos a Dios sabiduría. Pero para pedir la sabiduría tenemos que acercarnos a Dios confiadamente. Entonces, eso quiere decir que tenemos que tener fe, seguridad, confianza de que Él está ahí. Y que Él es capaz de llenar todo vacío, que Él es capaz de sanar toda enfermedad, que Él es capaz de arreglar cualquier situación, por más difícil que usted la vea. Él es suficiente. Si hoy está enfermo, si hoy está en escasez, si hoy no tiene trabajo, si hoy está en prueba en su hogar con su familia, yo lo invito a que hoy se llene de fe. Y que le pida al Señor la sabiduría espiritual para salir de este conflicto lo más rápido. Dios está ahí para tenderle la mano. Pero Él no va a hacer nada que usted no le permita. Por eso usted y yo tenemos que decidir
si Dios nos puede ayudar o no. Somos nosotros. Dios está ahí. Y si tiene que venir al Padre de nuevo, lo primero que el Señor le va a decir, listo hijo, yo te perdono, no hay problema. Pero ahí está la leña. Dios nos dé sabiduría en esta hora. Él nos ama tanto, tanto, que su presencia está ahí ministrando. Su Espíritu Santo está ahí en esta hora. Y su palabra, que es un espejo, nos muestra tal como somos nosotros. Pero su palabra también es fuego que quema toda impureza, que quema todo lo que nos hace daño. Pero también es un alimento que nos levanta y nos da ánimo, porque esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa espada de doble filo que nos reargulle, nos convence de pecado, de justicia, de juicio. Pidámosle a Dios que nos llene de su sabiduría. Pidámosle a Dios que hoy haga algo especial con nuestra vida. Pensemos que este es el tiempo que Dios va a derramar más que nunca de su presencia para todo aquel que quiera. Y si usted quiere la presencia de Dios, Él viene y le sana, le restaura. Él viene y hace lo que nosotros no podemos hacer. Solamente que Él espera que usted y yo vayamos en oración, creyendo que Él es capaz. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en esta noche. Porque tu palabra, Señor, es ese espejo, ese fuego. Tu palabra, Señor, nos exhorta, nos anima. Gracias, porque en este tiempo necesitamos de tu sabiduría. Señor, quizá tenemos conocimiento, quizá tenemos sabiduría humana, pero yo te pido que venga esa sabiduría espiritual, la que viene de parte de ti, Señor, la que nos hace, Señor, poner los pies sobre la tierra, Señor, y mirar cuán hermoso, Señor, es habitar todos juntos, los hermanos, en armonía, Señor. Espíritu Santo, yo te pido, por favor, que ministres el corazón de cada persona, de cada hermano, de cada niño, de cada joven, según su necesidad. Y que tú impartas la sabiduría tuya, Señor, la que proviene de Dios, la que nos hace clamar a ti, Señor, creyendo que estás ahí. Señor, esa sabiduría que necesitamos de parte tuya, Señor, la que nos lleva a todo conocimiento y a toda verdad. Por favor, Espíritu Santo, glorifícate en nuestras vidas. Por favor, Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, llénanos de tu gloria, Señor. Gracias por las promesas que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que bienaventurado el varón que soporta la tentación, la prueba, la dificultad. Gracias porque tú dices, Señor, que entonces, Señor, tú nos darás y recibiremos la corona de vida. Señor, esa corona que los hijos recibirán, Señor, será una corona incorruptible, Señor. Será una corona de vida, Señor. Será una corona de justicia, Señor. Será una corona de gloria, Señor. Y de una corona, Señor, de gloria para los siervos, pastores y ministros tuyos, Señor. Y una corona de oro para los ancianos fieles. Eso dice tu palabra, Señor. Por eso te pido, Señor, que tomes el corazón de cada uno en particular, de estos ministros fieles, Señor, de estos ancianos fieles, Señor, Señor, de estos ganadores de almas, Señor, de estos creyentes, Señor,
Señor, de estos mártires, Señor. Padre, de todos, Señor, y cada uno de los que están, Señor, de pronto sufriendo persecución, de los que están siendo señalados, de los que están angustiados y en pruebas y en dificultades, Señor. Gracias porque tú nos prometes la corona de vida eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque nos alegramos en esta hora, Señor. Gracias, Señor, porque tú suples todas nuestras necesidades. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la fe, Señor, ricamente y sin medida, Señor. Y tu bendición nos acompaña todos los días de nuestra vida. Padre, presento a tu pueblo. Presento, Señor, todo lo que se está moviendo, Señor, para las aperturas de las iglesias. Señor, tú tienes todo bajo control y el día y la hora estipulada para volver al templo, tú la pondrás en el corazón y abrirás las puertas, Señor, y hará que todas las cosas se den y allí estaremos. Pero mientras tanto, Señor, te pido que ministres a través de estas redes, a través, Señor, de esta tecnología, que tu presencia llegue a ese hogar, a esa casa, a esa vida, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, tú eres nuestra respuesta, tú eres nuestra guía, tú eres nuestro conocimiento, pero tú eres nuestra sabiduría. Sí, Señor. Por eso te pido, Señor, que tú nos guíes para hacer las cosas correctas en su tiempo y en su momento. Gracias por cada vida que está ahí en la red. Gracias por cada familia que está en la red. Señor, que tu bendición, la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, repose en ellos. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, gracias porque tú eres nuestro consuelo y tú eres nuestra provisión, Señor, y tú eres nuestra provisión, Señor. Oh Espíritu Santo, gracias porque tú eres real. Padre, gracias porque tú eres bueno y bueno en gran manera. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo pedimos. Amén y amén. Apláudale a Él. Gloria al Señor. Así es nuestro Rey, así es nuestro Señor. Ahí está Dios. Y le pido, hermano, que se levante, que tome ánimo, que ya estamos saliendo y que vamos a sacar la cabeza y que nos vamos a reunir y vamos todos juntos en armonía y vamos a glorificar el nombre del Señor, pero hagámoslo con sabiduría en el tiempo y en el momento de Dios. Les amamos mucho. Oramos por ustedes. Y les invito a que no olviden el próximo domingo nuestro culto de ayuno congregacional. El próximo domingo todos vamos a estar en ayuno congregacional. Qué bueno que usted pueda hacerlo. Ojalá con sus hijos, ojalá con toda su casa podamos estar todos en ayuno y en oración. Clamando a Dios por esta Colombia, clamando a Dios por su familia y por la mía, clamando a Dios para que Él abra todas las puertas correctas si es el tiempo de ir al templo. Les amo y los espero el próximo domingo. Reciban un saludo especial de mi familia. Mil bendiciones. Y pórtense juiciosos.